Hola con todos, soy Nadia Muñoz, estudiante de la carrera Docencia e Innovación Educativa en el Instituto Universitario Rumiñahui. El día de hoy les voy a presentar una actividad que les guiará para poder planificar una clase teniendo en cuenta los aspectos fundamentales como los componentes personales y no personales en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también los procesos cognitivos. Debemos saber que los componentes personales es el docente y los estudiantes, y los componentes no personales son los objetivos, contenidos, métodos de enseñanza, medios y recursos y evaluación. Para iniciar nuestra planificación debemos tener en cuenta el grado, el nivel y el área. En este caso yo voy a elegir cuarto año de educación básica, el nivel elemental y en el área de lengua y literatura. Ahora sí, el objetivo de este tema es apreciar el uso estético de la palabra a partir de escuchar y la lectura de textos literarios para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar preferencias en el gusto literario. Para desarrollar el contenido, escogimos el tema Es la hora de leer y escribir cuentos, que está en la unidad 1, sección literatura, de los textos del Ministerio de Educación. De la misma forma, debemos saber qué método vamos a aplicar en nuestra clase. Voy a mencionarles algunas. Método de casos, observación de participante, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, ERCA, Montessori, gamificación, aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en juego. Cabe recalcar que escoger una metodología concreta no significa que tenga que descartar las demás. Es normal utilizar estrategias distintas para cada tema o incluso podemos combinarlas. Depende de la edad y el área con el que vayamos a trabajar. No tengamos miedo de probar métodos diferentes hasta conseguir que los estudiantes aprendan o se interesen en tu clase. En mi caso escogí el aula invertida o Flipped Classroom. Esta metodología cambia el orden natural de la clase. La teoría en la clase y la práctica en casa pasa a la teoría en casa y la práctica en clase. El maestro ya no pasa el mayor tiempo explicando, más bien guía con actividades prácticas al aprendizaje significativo. Tiene tiempo para ayudar más a los alumnos con necesidades específicas y dejar a aquellos más autónomos que trabajen a su propio ritmo. Si quieres saber más sobre Flipped Classroom, les dejo en la parte de abajo 2 links para que puedan enterarse. En el aula invertida tenemos actividades para el espacio individual, o sea, en la casa. El maestro con anticipación debe preparar o escoger el material como videos, lecturas, test sobre el tema. Para ello puede utilizar algunas herramientas como Kahoot, Canva, Classroom, ClassDojo, Socrative, Tommy Digital, que es el que yo utilicé, para que el estudiante en su casa pueda realizar la actividad del tema. Las actividades en el espacio individual tienen como observar, memorizar, resumir. Según la taxonomía de Bloom, en esta parte es el análisis y síntesis. Para realizar esta actividad utilicé el siguiente esquema: un video, lectura, un test y un video de refuerzo con actividad para su cuaderno. En Tommy Digital, que les dejo abajo el link, está la actividad completa para que si desean ingresen y vean cómo está relacionado.
Luego tenemos las actividades para el espacio grupal, o sea, en el aula. Según la taxonomía de Bloom, aquí corresponde a la evaluación y creación. Siempre antes de iniciar nuestra clase tenemos que tener actividades que nos ayuden a motivar a los estudiantes. ¿Para qué sirve la motivación? Es el motor que realiza y nos ayuda a mover y nos ayuda a alcanzar una meta. Por lo cual es el pilar que mueve al ser humano, permitiéndole modificar la conducta personal, social y estudiantil. Para el rendimiento escolar se toma en cuenta el aspecto cognitivo y afectivo motivacional, ya que si el estudiante no está motivado, no rendirá favorablemente a las distintas áreas. En este caso, yo escogí la dinámica que consiste en lanzar un globo inflado al aire y los estudiantes no lo deben dejar caer. Cuando caiga, va a comenzar la clase. Mientras los estudiantes topan para elevarlo, deben de nombrar personajes de cuentos que conozcan. El segundo paso es el repaso y resolución de dudas. Como los estudiantes ya adquirieron el conocimiento sobre el cuento y la estructura y también leyeron y ejercitaron con una ficha, ahora sí viene el repaso. Para el repaso, el docente va a narrar otro cuento literario que se llama El perro llamado No, pero esta vez no se realizarán preguntas fácticas. ¿Qué significa información explícita del texto? Sino más bien preguntas que desarrollen el autoconocimiento, pensamiento crítico, creativo y resolución de problemas. Por ejemplo, si tú eres el protagonista, ¿quién serías y por qué? Si pudieras agregar un personaje, ¿a quién agregarías y por qué? ¿Qué problema podría causar un nuevo personaje? ¿Quién lo resolvería y cómo? Estas preguntas que acabo de mencionar se anotarán en la pizarra, se dará el tiempo suficiente para que el estudiante piense su respuesta y luego todos van a participar dando su opinión y criterio. Luego del repaso viene la resolución. Si algún estudiante tiene una duda sobre el contenido o la estructura del cuento, ese rato se las dice para que quede claro el tema. Luego viene el paso 3, crear. Para ello voy a utilizar el método de trabajo colaborativo, formando grupos de estudiantes para que produzcan un cuento a su imaginación con el apoyo de la ficha de estructura. ¿Por qué voy a utilizar el método de colaboración? Porque este sistema fortalece la interacción y cooperación entre estudiantes para alcanzar una meta. Con respecto a los grupos, yo recomiendo que para métodos que tengan que ser complejos, como aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, el docente es el que seleccione los grupos de trabajo para que sean más equilibrados y heterogéneos, además de desarrollar habilidades de trabajo con personas diversas, brindando así apoyo adicional a aquellos que lo necesitan. Y para culminar el proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a solicitar a los estudiantes que se organicen para la narración y dramatización de sus creaciones. Todas estas actividades para el espacio grupal son dentro del aula. Ya no se requiere mandar deberes a casa, porque en casa lo que tienen que hacer es ver los contenidos, analizar y sintetizar para la siguiente clase.
Los medios y recursos que se utilizaron para estas actividades eran materiales audiovisuales, materiales tecnológicos como computadora, video, presentación, pizarrón, Canva, YouTube, cuentos y en mi caso Tommy Digital. Para la evaluación final, yo utilizo mucho lo que es la autoevaluación, porque es una estrategia educativa que ayuda a valorar si han sido capaces de alcanzar la destreza. Fomenta la responsabilidad, reflexión y honestidad del estudiante. También utilicé la técnica para análisis de desempeño, una rúbrica para evaluar todos los puntos de la dramatización. Espero que todos estos pasos les ayude para cuando quieran implementar ustedes en una clase el aula invertida. Gracias y nos vemos en el siguiente video.